Hace muchos años, o más bien hace algunos años, escuchaba una clase de Su Santidad Jayapataka Maharaj en la que él nos advierte del peligro de asociarnos con personas que digamos que aseguran o declaran estar también en el proceso Vaishnava, en el Vaishnavismo, pero que desarrollan cierta envidia por nuestra línea de sucesión discipular. Entonces ellos dicen que nuestra línea de sucesión discipular entregada por Srila Prabhupada, perteneciente a la Bhagavad Sampradaya establecida por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, simplemente está enseñando reglas y regulaciones, o que simplemente está enseñando el ABC, lo básico del servicio devocional, pero que los aspectos más íntimos, esotéricos, del amor espontáneo no se revelan. Pero aquí Prabhupada está diciendo lo contrario. Prabhupada está diciendo que mientras uno mantenga una meditación pura y siga los principios regulativos, es posible ver a Vishnu cara a cara. Y es imposible ver a Vishnu cara a cara si uno todavía está, digamos que, en una posición neófita, ¿no? Poder ver a Krishna, poder encontrarse con Krishna, es una situación o circunstancia que solamente se le permite a devotos avanzados, porque para poder ver a Krishna uno tiene que tener el corazón limpio, ¿sí? Como lo dice precisamente la Brahma Samhita, que es el verso que Prabhupada está parafraseando en este corto significado. Premanjana churita bhakti vilochanena shanta sadeva hridayeshu vilokayanti yam shama sundaram achintya gunaswarupam govindam adipurusham tamaham bhajami. Entonces, para uno poder ver a Krishna, uno tiene que tener los ojos untados, ¿no? Con el ungüento de la devoción. En otras palabras, uno tiene que purificar sus sentidos, ¿no? Como dice el famoso verso que hace poco citamos, que Prabhupada dice que es la definición de devoto, ¿no? Sarvupadi vinirmuktam tatparatuena nirmalam rishikena rishikesham sevanam bhaktir uchate. Servicio devocional puro es aquel que se presta con los sentidos, ocupados en el servicio del amo de los sentidos, y que ese servicio otorga la posibilidad al practicante de liberarse de todo tipo de designaciones materiales. Tat paratuena nirmalam quiere decir que ese devoto se purifica de toda la contaminación material como resultado de identificarse con el cuerpo, ¿sí? Todas estas falsas designaciones o designaciones temporales no son más que identificaciones corporales que están en la plataforma ilusoria. Entonces, tat paratuena nirmalam, nirmala significa estar purificado, ¿sí? Mala en ese contexto significa contaminación, y nirmala significa precisamente lo contrario. Nirmala o amala, ¿no? Son sinónimos. Bien, ahora en ese sentido estamos de acuerdo. Dios es inconcebible, no lo podemos entender, ¿sí? Pero al mismo tiempo, Él
se puede revelar ante nosotros, ¿sí? No es que simplemente es un misterio, porque entonces si fuera un misterio, entonces no habría espacio para el amor. ¿Cómo puedo yo enamorarme de una persona que es un misterio? Sí, que no sé nada de ella, ¿no? Quizás hasta ni exista, pero estoy enamorado, ¿no? Eso sí, estoy enamorado. Entonces, el bhakti es el proceso del amor puro, del amor divino, del verdadero amor, que es el amor trascendental, ¿sí? Y para ello, obviamente, tiene que existir el ashraya y el vishaya, ¿sí? El ashraya el vishaya es el objeto y el ashraya es el sujeto, es decir, tiene que estar el amante y el amado, ¿sí? Y para que haya amante y amado, pues se tienen que conocer el uno al otro, de lo contrario, ¿cómo puede haber amor? Entonces, el Señor Supremo, desde su carácter absoluto, Él tiene la capacidad de revelarse ante el relativo, que somos nosotros. El relativo no puede entender al absoluto, eso es un hecho. Filosóficamente es probable, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, el relativo no puede entender el absoluto, ¿sí? Pero desde ese mismo punto filosófico podemos entender que el absoluto sí se puede revelar ante el relativo, porque si no pudiera hacerlo, entonces no sería absoluto. Precisamente esa es una de las características del absoluto, que puede hacer lo que él quiera, que es completamente independiente, como dice el Srimad Bhagavatam en el primer verso del primer capítulo del primer canto. Él es Swarat. Swarat significa que él es completamente libre de hacer todo lo que él quiera, ¿sí? Entonces, esta descripción que estamos escuchando aquí, hoy, en el Srimad Bhagavatam y la del verso siguiente, que quizás tendremos la oportunidad de escucharla mañana, son muestras claras de cómo este conocimiento está completamente equipado con todos los detalles y descripciones precisas para que nosotros podamos cultivar nuestra meditación en Krishna y de esa manera algún día podamos convertirnos en amantes del Señor, que es el propósito final de esta práctica del Bhakti Yoga, ¿sí? Así como estamos tan fuertemente atados y atraídos a sentir amor, ¿no?, por el sexo opuesto, ¿no? Con esa misma fuerza podemos, o incluso muchísimo mayor, podemos sentirnos atraídos a el Señor Supremo, a enamorarnos de Él. Y el método prescrito para que ese amor se despierte es precisamente el método del Bhakti Yoga, especialmente el escuchar y cantar acerca de las descripciones de su forma, de sus cualidades, de su nombre y de sus pasatiempos, ¿sí? Por eso existe este famoso verso de Nitya Siddha Krishna Prem Sarvo Kamunai Shravanadi Sudachite Karaye Udai, ¿sí? Dice que este amor puro por Krishna definitivamente habita eternamente en el corazón, Nitya Siddha Krishna Prem, ¿sí? Pero que debe ser despertado. ¿Y cómo? Shravanadi,
Shuddha Chitte. Shravanadi significa a partir del proceso de oír, etc. Adi significa etc. Entonces oír, cantar, recordar, adorar, etc. Shravanadi, Shuddha Chitte. Shuddha significa limpio, puro, ¿no? Y Chitte significa el corazón o la conciencia o la mente, incluso también entra dentro de esta definición. Recordemos que las palabras en sánscrito tienen una dimensión mucho más amplia y mucho más profunda. Shuddha Chitte, Shravanadi Shuddha Chitte, Karaye Udai. De esa manera es que se puede despertar.
el amor por Krishna. Entonces, si nosotros dedicamos un pequeño tiempo al día, ¿no?, para escuchar estas descripciones de la forma de Krishna, entonces gradualmente este amor por Krishna se irá despertando, ¿sí? No hay que hacer esfuerzos adicionales, como lo decía en la clase pasada su gracia Navina Nirada Prabhu. No es necesario adoptar austeridades adicionales ni austeridades artificiales más allá de las que el proceso propone, ¿no? Simplemente hay que practicar, tal cual como Srila Prabhupada nos enseñó a practicar este proceso del Bhakti Yoga, servicio devocional, y de esa manera, de una forma muy natural, muy orgánica, ¿sí?, este amor por Krishna se empieza a despertar gradualmente.
¿De qué te ríes? Bueno, suena muy paradójico también porque vos decías al principio que Achintya es inconcebible y Prabhupada dice que no, con sus propios medios no podemos conseguir al inconcebible. Prácticamente no lo podemos conseguir y entonces uno se pone a pensar, pero hay varios casos. Si sadhana, sí, hay personas que alcanzan la perfección bajo un proceso de regla y regulación, ¿cierto? Sí. Entonces es como que hay una paradoja ahí. ¿Cuál es la parada? Porque la jiva, he escuchado de varios acharyas, no tiene bhakti. La jiva no. Pero eso no no, posee bhakti. pero eso no está en línea con nuestro Siddhanta. Bueno, Nuestro Siddhanta Vaishnava proveniente de nuestra línea específica, que por eso es muy importante siempre tener claro cuál es nuestra línea específica. ¿Sí? Nuestra línea específica se llama Bhagavad Sampradaya. Bhagavad Sampradaya es la línea de sucesión discipular que estableció Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, con los Goswamis a la cabeza, ¿sí? Y la conexión con ellos a través de Bhaktivinoda Thakur, Jagannath Das Babaji Maharaj, ¿sí? Entonces ellos no opinan eso. Tal vez sí, hay otros Vaishnavas de otras vertientes que dicen algo así. Y ahí es donde, bajo esa premisa, se vuelve muy prominente el concepto de que yo necesito la conexión directa. más que una conexión directa, sí, necesito a un gurú que esté firmemente situado en esa posición de Siddha Deha, para que él me pueda dar lo que ellos llaman Siddha Pranali Diksha. Y es que en el momento de la iniciación, ellos me revelan a mí mi forma espiritual y como sadhana establecen que yo simplemente medite en esa forma espiritual y ya estoy en la plataforma trascendental. Siddha significa perfecto, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa de que el alma no tiene bhakti, entonces nuestro deber sería buscar a esa persona que tiene el bhakti y pedir iniciación. Pero nuestra línea específicamente proveniente de Bhaktivinoda Thakur no está de acuerdo con ese concepto. Y bueno, esto es muy poco tiempo para hablar del tema, pero básicamente toda la orientación o toda la, ¿cómo se dice?, la controversia se resuelve por estudiar a fondo las declaraciones de Jiva Goswami en los Sandarbhas y de cómo Jiva Goswami está completamente respaldando su teoría de los primeros Vaishnava Acharyas, que fueron los encargados de establecer el teísmo después de la llegada de Shankaracharya, ¿sí? Entonces hay un trabajo escolar muy elaborado hecho por Jiva Goswami, ¿sí? Pero que lamentablemente algunos Vaishnavas lo entendieron de otra manera, ¿sí? Sin entender el background filosófico o el soporte filosófico de esas declaraciones de Jiva Goswami. Entonces Bhaktivinoda Thakur, que era una persona supremamente brillante, o sea, su inteligencia no era de este planeta definitivamente, pudo entender esa conexión filosófica de Jiva Goswami con los primeros Vaishnava Acharyas para declarar que definitivamente el Bhakti en la Jiva es inherente, definitivamente. Sí. Bueno, sí, es lo que digo. Obviamente nosotros, lo que vos acabas de decir, lo concordamos, obviamente sí. la Jiva tiene que tener, aunque pues, sea vestigio de Bhakti. No es ni tan lógico porque para muchos devotos a veces es un poco confuso, incluso dentro de nuestra línea. Por eso hace poco un devoto hizo una exposición impecable de cómo este concepto no es así, es definitivamente. Por eso Prabhupada dice volver a Krishna. ¿Sí? Prabhupada no dice ir a Krishna, sino volver. Y volver significa que el Bhakti está ahí, simplemente está dormido.
Entonces, lo que quería preguntar era, Sí, si nosotros tomamos refugio bajo el amo de los sentidos, sí. ¿sí? ¿Cómo se puede manifestar ese Swarup Shakti de él en nuestras vidas, aparte de un proceso, como vos decías, Ravana, Kirtan, Vishnu, ¿sí? Que es bajo el refugio? ¿Cómo se puede manifestar ese Swarup Shakti en nuestras vidas o en la vida de, no sé, de cotidiana de algún otro devoto? Solamente se manifiesta cuando está completamente purificado. Por eso el verso que mencionamos ahorita, ¿no? Tat paratuna nirmalam. Nirmalam. Sarvopadi vinir muktam. ¿Qué es lo que no nos deja ver a nosotros nuestra verdadera identidad espiritual? En ese contexto. ¿Qué dicen ustedes? En el contexto de ese verso, en el contexto de esa línea, ¿qué es lo que no nos deja ver nuestra verdadera identidad? Mala. Antes de ello, los upadis, las designaciones, ¿sí? Creer que soy esto, creer que soy lo otro, ¿sí? Que porque soy colombiano tengo que comer arepa, ¿sí? O cosas así, o tengo que ponerme pantalón porque nací en Occidente, ¿sí? Todos esos son upadis, o tengo que ponerme dhoti porque nací en la India, todos son upadis, ¿sí? Entonces, el Swarupa Siddhi o el Swarupa Shakti manifiesta en nuestra vida cuando ya estamos en esa posición nirmala, ¿sí? O Sarvopadi Vinir Mukta. Vinir Mukta significa estar liberado de las designaciones externas, ¿sí? Y eso significa, como mínimo, estar en la plataforma Nishta de la progresión del Bhakti. En la plataforma de Anartha Niyuriti todavía no se puede manifestar, porque Anartha Niyuriti significa que todavía hay cosas indeseables, y esas cosas indeseables están directamente relacionadas con los upadis o las falsas designaciones. Entonces, mientras nosotros estemos todavía condicionados por nuestros upadis, quiere decir que todavía hay contaminación material. Y mientras haya contaminación material, el Swarupa Siddhi no se manifiesta. Es imposible. No es como que se pueda manifestar un vestigio del Swarupa Siddhi mientras yo todavía estoy condicionado. Por eso, pues a nosotros nos causa un poco de gracia oír devotos que de otras tradiciones Vaishnavas, decir devotos que ya conocen su Swarupa original o su forma original en el mundo espiritual, cuando todavía están fuertemente atraídos por placeres mundanos. Cuando, o sea, el síntoma de una persona que está adecuadamente situada en la plataforma espiritual es que definitivamente no tiene ninguna atracción por ningún placer material. Y no es que lo vea como un pecado o como algo prohibido, simplemente que es algo que ya no le atrae en absoluto. ¿Sí? Entonces, por ahora, como dice Prabhupada, trabajo duro, samadhi después. ¿Sí? No
raza, ¿sí? Ahora bien, no es que sea un pecado, un mito hablar de Madhurya Rasa, porque entonces, sí, hay devotos que a veces los llevan al extremo, ¿sí? Como, llegan al 9º canto y de ahí saltan abajo otra vez al primero, ¿sí? No, podemos escuchar, podemos hablar de estos temas. Simplemente que no tienen que ser, en este momento no deben ser nuestra preocupación prominente, porque ahorita tenemos más problemas que resolver con la lujuria, con la ira, con la codicia, con la envidia, ¿sí? Eso debería ocupar más nuestra mente, ¿sí? Porque en términos prácticos son nuestros verdaderos obstáculos actualmente, ¿sí? Entonces no es que ignoremos que eso está allí, no es que digamos, no, de eso no se puede hablar. Sí, claro, se puede hablar, pero ¿quiénes están cualificados para hablar de esos temas constantemente? Aquellos que ya han dejado de lado los obstáculos, ¿sí? Nosotros, mientras todavía tengamos esos obstáculos, sería más inteligente si nuestros esfuerzos los dirigimos hacia reconocer el comportamiento de la energía ilusoria, ¿sí? Específicamente de las modalidades de la naturaleza material, ¿sí? Que nos alejan de esa meta. ¿Sí? ¿Cómo nos acercamos más a esos rasas, a esas relaciones íntimas con Krishna? Eliminando los obstáculos que nos alejan, ¿sí? Como la ira, como la envidia, como la lujuria. Es eso. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bien, por aquí dice, ¿existe algún riesgo cuando aún en nuestro estado neófito leemos demasiado o creemos estudiar? Digamos, leer demasiado no es problemático mientras leamos lo que es adecuado leer, ¿sí? Como leer los libros de Srila Prabhupada. Si nosotros leemos los libros de Srila Prabhupada, siempre vamos a estar bajo protección. Que Srila Prabhupada hizo precisamente una labor maravillosa en ese contexto, ¿sí? Él hizo una labor maravillosa de, en sus significados, proteger nuestra devoción, ¿sí? Protegerla de cualquier desviación filosófica. Entonces, cuanto más pudiéramos leer los libros de Srila Prabhupada, mejor. El problema es cuando en nosotros se desarrolla ese espíritu de querer saber más,
¿sí? Como de, Prabhupada siempre habla de lo mismo, ¿no? ¿Qué tal si yo empiezo a leer el libro de tal Acharya o de tal Goswami que hablan de estas cosas y la otra, ¿no? Y quizás yo todavía no esté preparado para leer eso, ¿sí? Porque todavía estoy lidiando con cosas básicas. En otras palabras, todavía no he entendido lo que Prabhupada dice y ya quiero entender lo que acharyas previos quieren decir. Por eso, en nuestro movimiento, en nuestra comunidad, los devotos mayores nos aconsejan que primero tengamos un entendimiento maduro, ¿no? de los libros de Prabhupada, ¿sí? Un entendimiento maduro del acharya. Y una vez que tenemos madurez en el entendimiento del acharya, podemos, ¿no? escuchar, digamos, otras fuentes. Sí. Está el riesgo también de inflarse con tanto conocimiento. Sí, es que de hecho esa tendencia a querer saber más es una manifestación del ego falso que quiere sobresalir. Sí, decía Prabhupada que saben un poco de sánscrito y creen que ya saben más que yo. Sí, así es. Sí, y es una tendencia natural en el alma condicionada, de querer saltar al maestro. ¿Sí? No superarlo. Prabhupada dice, el discípulo debe superar al maestro, pero pues bajo su guía. ¿Sí? Pero ese potencial que tiene el discípulo de superar al maestro, contaminado con el ego falso, se convierte en el deseo de saltarlo, de pasar por encima de él, de querer sobresalir por encima de él. Y digamos que de eso es que debemos cuidarnos, ¿sí? De esa manifestación del ego falso. Preguntan que por qué el Srimad Bhagavatam es nuestro verdadero medio de conquista. Porque nos revela el proceso. El proceso es escuchar. A través de escuchar es que podemos conquistar nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Kama, Krodha, Lobha. No, esos son otros. Kama, Krodha, Lobha, Mada, Moha y Matsarya. ¿Sí? Kama, lujuria, Krodha, ira, Lobha, codicia, Mada, locura, Moha, ilusión, Matsarya, envidia. Esos son nuestros enemigos que están en el corazón, ¿sí? Entonces, a través del proceso de escuchar, especialmente el Srimad Bhagavatam, el corazón se va liberando de esos enemigos. Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatir utamashloke bhaktir bhavati naishtiki. Nashta prayeshu abhadreshu. Abhadreshu significa limpiar, ¿sí? ¿Cómo? Nityam bhagavata sevaya, por escuchar el Bhagavatam a diario, ¿sí? Bhagavatir utamash loke quiere decir que uno debe adorar al Señor Supremo a través del método prescrito, ¿sí? O sea, aquel que es adorado a través de poesía trascendental, ¿sí? Es decir, uno tiene que saber qué cantar, uno tiene que estar conectado adecuadamente con la fuente fidedigna para saber de qué manera glorificar al Señor adecuadamente, ¿sí? Y de esa manera, bhaktir bhavati naishtiki, ¿sí? El servicio devocional se establece como un hecho. Nishta significa fijo, ¿sí? Abhadreshu significa que el corazón se limpia de los anartas, anarta nivriti, ¿sí? Y de esa manera, bhaktir bhavati naishtiki, uno se sitúa en la plataforma Nishta, ¿sí? O Shrimbatam Swakata Krishna, Punya Shravana Kirtana, Hridyantashto Hi Abhadrani, de nuevo Abhadra significa Hridyantashto, aquel que está situado en el corazón, Hrida. ¿Quién? Krishna, ¿sí? Hridyantashto Hi Abhadrani, él, quien está situado en el corazón, él se encarga de
Abhadrani, de limpiar el corazón. Vidhunoti Suhrit Satam. ¿Quién es el que está situado en el corazón? Suhrit Satam. Suhrit Satam significa el mejor amigo de los devotos. ¿Sí? ¿Y cómo lograr que el mejor amigo de los devotos, que está situado en el corazón, haga ese acto de Abhadrani o Abhadreshu, de limpiar el corazón? ¿Cómo? Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana. Hay que escuchar acerca de él debidamente. Debidamente significa a través de la fuente apropiada, en conexión con el parampara genuino. Eso significa Punya Shravana Kirtana. Los 9 procesos del Bhakti son el medio por el cual vamos a hacer que Krishna quiera revelarse ante nosotros. Así es. Y esos 9 procesos deben ejecutarse bajo la guía del devoto puro. ¿Sí?